Los Pokébaby siguen haciendo estragos, potenciando cartas que ya de por sí eran fuertes, ahora las vuelven mucho más fuertes que antes. Y ese es el caso de Silvally, que por ejemplo una de las debilidades de Silvally o Null era empezar turno 1, ¿se acuerdan? Bueno, con este mazo realmente en vez de una debilidad se vuelve una ventaja a tu favor. Así que quédate hasta el final que el día de hoy te traigo un mazo top del meta. Esta información vale millones. La estrategia de este mazo es hacer muchísimo daño desde el principio de la partida. Tenemos dos formas principales de cómo queremos iniciar la partida: dándole energía Null con Magby o Pichu para el siguiente turno evolucionar y destruir todo con Silvally. Esta estrategia funciona exageradamente bien, sobre todo si te toca turno 1, ya que tu oponente la mayoría de las veces no va a poder contestar porque no puede ni siquiera evolucionar aún. ¡Cielos, qué macizo! También tenemos el inicio de Tirogue, que puede empezar haciendo daño gratis mientras cargas otro Pokémon. Este tiene particular sinergia con Darkrai, ya que si estamos frente a un Eevee por ejemplo, un ataque de Tirogue le quita 40 por el super efectivo, más la habilidad de Darkrai le terminas debilitando. Como pueden ver, tenemos inicios de partidas muy sólidos, no importa qué turno nos toque, y lo mejor de todo es que al avanzar las partidas sigue escalando, ya que una vez tengas cargado a Silvally, tendrás permanentemente ese aumento de daño con Darkrai, logrando pegar todos los turnos 120. En el apartado de partidarios, doble Gladion, ya que es muy importante buscar empezar con Null y algún Pokébaby, por lo que junto con Null, Gladion y las Pokéballs tienes bastante chance de lograrlo. Tenemos doble hoja para retirar a Darkrai si hace falta, y también para activar la habilidad de Silvally, Cyrus y Rojo para rematar partidas y Mars para control. Espero que te guste el mazo del día de hoy. Es un mazo top meta que se está utilizando en las ligas más altas de Master Ball. Este es uno de los mazos ya establecidos, así que aprovechalo para escalar tus rankeds. No. Bueno, sí. Me encantaría que dejaras un grandísimo like si te gusta este video, este mazo, y suscríbete a mi canal para más videos de Pocket. Tengo mucha variedad de mazos en el canal, así que si quieres échale un vistazo, que seguramente alguno más te va a gustar. Tengo una comunidad de Discord que ya estamos casi así de 2500, de hecho creo que faltan como 2 personas, así que si estás buscando una comunidad donde chateen, donde compartan mazos, te ayuden a armar mazos, intercambio de cartas, entre otras cosas, esta es tu comunidad, así que te espero por allí. El Discord te lo voy a dejar en la descripción de este video. Ahora sí, dicho esto, pues vámonos a las partidas de hoy. ¡Que arda Troya! Amigos, primera partida. Mi oponente está medio AFK, así que no sé si va a venir o qué. Pero tenemos buena mano. Empezamos con un Pokébaby y tenemos a Null para poder cargarlo, ¿no? Y al siguiente turno podemos pegar con Silvally, lo cual está súper bien. Ok, está mi oponente. Y vamos contra Espion. Estas partidas son en Ranked Chat, por cierto. Solamente que me dieron ganas de escuchar a DJ Pikachu, loco. Quería ver si conseguía otro Null. Pero bueno, me dieron fue otro Silvally, ¿no? Entonces él ya sabe que tengo Silvally en la mano. Bueno, él no puede evolucionar. Me puede matar a Magby, pero creo que sería un error de su parte porque va a perder la energía. Va a perder 2 puntos, ¿no? Pero no tiene de otra en realidad, ¿no? Tiene que matar. A menos que le ponga una capa o algo. Pero tengo rojo. Así que no te salvas porque esto es EX. Bien. Le hacemos perder una capa, le hacemos perder energía. Está buenísimo esto. Lo malo que no voy a poder usar el segundo Gladion, pero lo usamos en el siguiente turno, ¿no? Vamos a evolucionar. Y usamos rojo acá. Chuparla. Y ahora si logramos robar a Darkrai, permanentemente vamos a pegar 120, ¿sabes? Cosa que está súper bien. Que es lo bueno que tiene este mazo, o sea, lo tocho. Yo creo que ya hemos ganado, porque aunque él evolucione, le hago mucho daño. Nada, pobrecito, loco. No le salió nada, chat.
Bueno, pobrecito nada, loco. Se pisotea, ¿no, chat? Se pisotea, loco. Bueno, GG's, tenemos la primera partida. Este mazo, si tú la clave es empezar con un Pokébaby y... Bueno, tienes varios inicios, no les voy a mentir, pero el inicio más fuerte es un Pokébaby de energía y Null teniendo a Silvally, loco. Es una barbaridad eso, la verdad. Sobre todo si empiezas turno 1, como pueden ver, o sea... El problema de Silvally siempre ha sido que es muy tocho turno 2, pero turno 1 no es tan bueno, ¿no? Pero bueno, los Pokébabies lo han arreglado. Y ahora cualquiera de las dos está buena, básicamente, ¿no? Ya, vamos a ver contra qué nos toca ahora. Somos turno 1 de nuevo contra Lucha. Tenemos a Magby. Está bien, pero no tenemos a Silvally, que es el mejor inicio, ¿sabes? Podríamos papear ese Fanfi. A ver si sale Null aquí, sería increíble, pero uff, vamos a ver. ¿Null? Eso, perro. Bien, 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 me gusta. Vamos a hacer esto. Tenemos muy buen inicio nuevamente, sobre todo porque tenemos a Silvally en la mano. Me gusta mucho este inicio, loco, porque ellos no se pueden salvar, porque el que evoluciona soy yo, ¿sabes? No ellos. DJ Pikachu de la muerte. Ok. Llena la mesa, perfecto. No creo que me quieras matar a Magby, ¿no? Eso es un error muy fuerte. ¿Cómo jugarían ustedes si están viendo que Null ya tiene uno de energía? Bueno, supongo que a este mazo no le castiga tanto perder uno de energía como a Espeon, por ejemplo. Porque Donphan solo necesita uno de energía al final, ¿no? Pero yo siento que es un error, ¿no? Querer sacar un punto ahí. No lo sé, loco. Vamos a usar esto para activar la habilidad de Silvally. Y matamos a Fanfi. Y vamos a ver qué le hace. No hay forma de que me mate ninguna carta. Eso está muy bien. O sea, no hay forma de que me mate a Silvally de ninguna manera, ¿verdad? A ver, si mete ok, bien. Nos va a hacer un poco de daño con Riolu. Eso sí es un poco malo. Bueno, si hace eso igual es troleada, ¿no? Bueno, ahora sí nos va a pegar fuerte. No sé, vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Porque claro, con Donphan nos mata, ¿eh? Y nos llevamos a Sabrina. Me preocupa, ¿eh? Que Donphan es un tanque tocho. Pero me supongo que me dará tiempo de cargar a Darkrai, ¿no? Bueno, ya ataca, ¿no? Ya te comprometiste. Mete Sabrina. LOL. Bueno, creo que acaba de trolear, ¿ah? Claro, porque él cree que yo no voy a poder retirar. Tengo otra hoja. Bueno, me sirve. Vamos a hacer esto. Me sirve porque ahora básicamente... Silvally no debería de morir, ¿no? Porque Donphan pega 50 más 20, 70, más Lucario 90. No, no muere. Vamos a ir cargando el otro Darkrai. Entonces ya me da para pegar otro turno. Ahora, puede meter Cyrus, ¿sabes? Ahora sí que mete Cyrus y me jode. De hecho, no sé si fue la mejor idea cargar este Darkrai nuevo. Pero yo creo que si ya no le sale nada ahorita, ya la pierde. Tiene que decidir si va a meter a Fanfi o no. No teniendo a Donphan en la mano, se arriesga. Ok, este es el momento final. The Final Countdown. The Final Countdown. Turururu. 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 Y parece que no le salió Donphan, así que XD, ¿no? XD total. Mete hoja, lo retiras, pero... El Lucario tampoco aguanta un ataque de Silvally combinado con Darkrai, así que F. Bueno, tenemos la segunda victoria. Bastante bien, ¿ah? Me gusta. Claro, él cree que no voy a tener un partidario. Chat, el secreto de Silvally es que siempre tiene partidarios, loco. Así tenga una carta en la mano, loco. Siempre, weón. Siempre tiene partidarios, loco.
Como pueden ver, este mazo la verdad es que está bastante agresivo, mucho más agresivo de las otras versiones de Silvally. Porque una vez que ya tienes carga, o sea, si empiezas Pokebaby con Null, es prácticamente un turno demasiado fuerte, sobre todo si empiezas turno 1. O sea, es que empiezas con la batuta bien fuerte de que le vas a papear, loco. Vámonos con la tercera partida de la muerte para ver si sacamos una racha. Ok, turno 1 otra vez. Espero empezar con... Ok, bien. Ok, me gusta. Felizmente con este mazo no te molesta empezar turno 1. De hecho te beneficia. Siempre y cuando empieces con estas manos, ¿no? Tenemos formas de buscar a... Creo que voy a usar... Es que tengo miedo de que no me salga, loco. Vamos a hacer esto primero. No me la container. Null. Eso. Tenía miedo de que me saliera otra cosa, loco. Qué leche. Eso fue suerte, ¿ah? Ok, tenemos a nuestro poderoso Null en el campo. In the house. Tenemos a poderoso Null in the house. Ok. Lo más difícil es Null, loco. Para mí conseguir a Silvally no es tan difícil, porque tenemos partidarios y tal, ¿no? De hecho, me gusta más esta mano que lo que tenía. Ya tenemos para pegar durísimo al siguiente turno. Pierde 1 de energía. Ahora bien, si él logra evolucionar a Crobat, nos la lía, eso sí, ¿ah? Pero le metemos bien, ¿ah? Le metemos bien. Es más, no estoy muy seguro si cargar. Yo creo que vamos a cargar el otro Silvally, ¿ah? Vamos a cargar el otro Silvally acá. Ok, si evoluciona. Sí, vamos a cargar el otro Silvally. Porque no nos va a alcanzar el daño, ¿no? La pregunta es, ¿va a tener... ¿sabes? ¿Va a tener eso? Ok, esto me hace un chingo de daño y luego me muero, ¿no? Podría meter a Pichu ahora. No, tengo que atacar, ¿no? Fuck. ¿Cómo le hacemos? No, tengo que pegar, chat. Tengo que pegar acá. Así que vamos a pegar. Metemos a Pichu. ¿Verdad? Metemos a Pichu. Y al siguiente turno... Quizás debería haber usado Gladion para evolucionar, ¿eh? No, es que no podía. El rojo no venía pronto igual. Rojo no venía pronto. Dime que no tienes Lilie, porfa. Dime que no tienes Lilie, Amaboy. Este mazo me ha contestado bien porque él empezó con Crobat en la mano, ok. Igual hemos ganado, Empezó con Crobat en la mano y es un inicio muy fuerte porque aparte doble Nihilego. Me estás jugando un mazo doble Darkrai y doble Nihilego, loco, y te salió bien. Este vato no le tiene miedo a nada, ¿no? No le tiene miedo a nada, loco. Bueno, GG's, Maboy. Tercera partida. Perfecto. Perfecto. No le tiene miedo a la muerte ese vato. Ok, chat, vámonos para la última partida. Y necesito ganar para irme invicto. Así que déjenme todas las buenas vibras que tengan en este momento. Porque lo vamos a ganar, ¿no? Por cierto, espero que salga Tirogue esta vez. Porque Tirogue Darkrai, chat, contra los Eevees. La verdad es que es muy buena.
O sea, no es como que tu principal forma de jugar, pero es un buen inicio si no te sale null, ¿sabes? Porque Tirogue le pega 40 a los Eevee más Darkrai y 60 lo matas, loco. Ok, somos segundo turno contra mazo de tipo planta. Tenemos a Tirogue, pero me da miedo. Los tipo plantas me dan miedo, loco. Yo creo que Buzzwole ahorita está en su prime, ¿eh? Yo creo que Buzzwole ahorita está en su prime. Tenemos que meter a Darkrai. Aunque esto sea una puta feromosa. Ok, no es feromosa, nice. Menos mal, loco. Ahorita los tipo planta yo siento que están en su prime. Porque se benefician. Feromosa pegándole a los Pokébabies y tal. Es muy buena, la verdad. Ok, vamos a robar cartas. Bueno, yo lo pedí, ¿no? Yo pedí Tirogue. Si no me hubiese salido null, le estaríamos pegando de a 40, cosa que no está mal mientras cargamos a Darkrai, ¿no? Pero aquí cargar a Silvally pienso que es mucho más importante, ¿no? Capa de hoja, ok. Me la pela un poco. Uy, si no tienes nada. Uy, la que te va a caer. Chiquitita. Bueno, null, gracias por pegar ahí mientras cargo. Metemos esto. Alguien dijo Macargo. Le vamos a meter Mars porque obviamente sé que no tiene Pokémon básicos, pero sí que va a tener Ericas y tal para curarse, ¿no? Entonces vamos a hacer eso y pegamos aquí Brave Buddies. Así se pronuncia eso, ¿no, chat? Brave Buddies, ¿no? Amigos valientes. Ok, saca Pokébola que no sea Celestila, pero tenemos Cyrus, así que me da igual. Saca lo que quieras, loco. Saca lo que vos queráis. Uf, tiene un Buzzwole. Tiene otro Buzzwole, güey. Ok, si retira y mete Celestila de esto... Espero que retire, la verdad. Eso, retira, loco. Matamos a Feromosa y luego metemos Coso, ¿no? Luego metemos Permuta. Permuta, loco. No voy a superar la Permuta, yo creo, ¿eh? Sí, creo que esto es lo mejor que podemos hacer acá. Vamos a hacer esto. Para asegurar la kill, loco. Hay que asegurar la kill. Matamos esto. No hay prisa. Lo que pasa es que si yo le mato ahorita a Buzzwole, me la puede liar. Porque luego Feromosa vuelve a pegar. Bueno, no sé, no debería volver a pegar, ¿no? No sé, loco. Algo me dice que me guarde el Cyrus hasta el final. Quizás la troleé. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Mataban sin piedad a ese Buzzwole. Igual se muere, ¿ah? Tiene 100 de vida. Ya no tiene luz a mine. Ya perdió. GG's. Perdón, estaba terminando de comer mi galleta. Bueno, le hemos ganado. Este es un match difícil, ¿eh? Hemos tenido suerte de que empezó briqueado. Y empezamos nosotros muy bien, ¿eh? Este mazo tiene... Es que, ya ven, loco. Empiezas muy bien por todos lados. Es una barbaridad este mazo, loco. Así que bueno, amigos, espero que prueben este mazo. La verdad, lo recomiendo. Este mazo es top. Es lo que usan los... grandes tryhards de las Ranked. Actualmente es uno de los mazos que se usan en alto elo. Si tiene formas de briquearse, obviamente como todo mazo, yo creo que lo más importante siempre es salir con null. Por ende llevas Gladion, llevas Pokéball y llevas pues la suerte de que te salga null solito, ¿no? Eso sería lo único malo. De resto, si empiezas con null, es que son puros beneficios, loco. No importa si empiezas turno 1, si empiezas turno 2. Darkrai no hace más que darte mucho más daño. Tienes las hojas para retirar a Darkrai si empiezas con él. Y aparte, hoja también activa la habilidad de Silvally, como hicimos ahorita en alguna partida. Tenemos rojo para hacer más daño. Me gusta. Entonces, bueno, hasta aquí el video de hoy. No olvides dejar un like.
Dejen un like, loco, por favor, para apoyar este video si te gusta, si te sirve. Y suscríbete a mi canal si no estás suscrito. Estoy subiendo videos de mazos variados todos los días. Estos últimos días he estado subiendo full videos de puros mazos de Ranked. Así que si quieres otra variedad de mazos de Ranked, chequea los videos anteriores. Y te voy a estar dejando uno por acá. Te voy a estar dejando uno por acá para que le des clic. Nos vemos en el siguiente. Chao.